Este, me comentaron que trabajas o trabajas en un lugar con algún jefe que no es, pues que es extranjero, pues, si es cierto eso, ¿no? Sí, sí. Trabajé en un lugar con una persona de Cuba. Va, ¿me puedes explicar un poco o platicar un poco cómo llegaste ahí y cómo te fue? Sí, bueno, pues más que nada era un trabajo temporal en vacaciones. Entonces, es un restaurante de comida italiana, eh, de comida rápida. ¿Mm? Se llama Esbarro. Y pues nada, llegué ahí pues justo porque eran semana, un trabajo temporal de vacaciones, nada más. Entonces, pues ya llegué ahí. mm, y el gerente era cubano. Entonces, pues ya estuve trabajando solamente como 3 meses aproximadamente. Y pues ahí llegué así, nada más. Va. Estuviste 3 meses y era un lugar italiano y el jefe era cubano, entonces. Sí. em, ¿Y las demás personas eran de la ciudad o sea, los que trabajaban ahí? ¿O eran Había otra también? persona igual de Cuba y las demás sí eran mexicanos. ¿Y cómo fue la convivencia con la gente de Cuba? Em, pues la verdad, del jefe y la otra persona tenían como personalidades distintas, pero el jefe sí era algo estricto. La otra persona, la verdad, era pues muy alegre, no sé si, bueno, has convivido con alguien de Cuba, es muy extrovertido, pues sí, muy alegre. Y pues la Sí. verdad con esa persona sí me llevé muy bien. Y con el jefe también, pero pues había como algunos roces, ¿no? Va, entonces, o sea, la persona que trabajaba como tu compañero cubano era más como el estereotipo, ¿no? De cubano que es como más alegre, más, pues más suelto, ¿no? Sí, así es. Y en ese entonces, bueno, la neta no conozco la empresa bueno, el lugar donde trabajabas, no soy de la ciudad, pero en esa empresa es grande, chica, mediana. Pues es una cadena de varios restaurantes. O sea, creo que aquí en Ciudad de México, en cada plaza está ese restaurante. Pero donde yo trabajaba, el lugar, solamente éramos 5 personas. Ok, va. Entonces, pues es como una tipo franquicia, ¿no? Ujú, así es. Y en ella no tenían como capacitaciones sobre más allá como de cómo llevarse con los compañeros o si tenían diferencias o así. No, la verdad no. O sea, no. En cuanto a capacitación para convivencias con las demás personas, no. Pero solamente para como a lo que te dedicabas en el trabajo, solamente había ese tipo de capacitaciones, pero en cuanto a convivencia, no. Ok, entonces, pues más que nada era para la producción, ¿no? Lo que es la capacitación. Sí, así es. Y en la empresa, por ejemplo, tú que estuviste 3 meses, no sé si te tocó ver que entraba gente o salía gente. Sí lograbas como ver que había gente diversa, como de diferentes países o de edades y así. De edades sí, pero de otros países no. Solamente eran las únicas personas que conocí de Cuba. Bueno, el cubano llegó después de mí, mi compañero llegó después de mí. ¿Mm? Y ya cuando me salí, supe que iba a entrar otra chava igual de Cuba, pero creo que era como amigos de ellos o algo así. Órale. Entonces, pues no era tan diverso lo que es la gente que trabajaba ahí, ¿no? Sí, exacto. ¿Me puedes dar algunos como hábitos o cosas que esos compañeros hacían? Como que tú decías, eso no lo había visto antes. En una persona pues Mm, que es de la ciudad, pues. pues no sé si como hábito cuente su forma de expresarse, que eran, no sé, por ejemplo, algunas personas de México hablamos como bajito, tranquilos o así. Y los cubanos eran de que te hablaban gritando. O sea, ese era uno de sus tipos hábitos. Mm, Otra cosa, mis compañeros eran de religión
yoruba, entonces su costumbre era como, no sé, antes de entrar, sus pulseras como, no sé, al quitárselas, como que hacían tipo, no sé cómo decirlo, como tipo ritual para poder quitárselas, em, también al comunicarse como que tenían, no sé, creo que tienen como tipo de dioses, entonces también por eso era su personalidad así distinta. Entonces esos eran como sus hábitos también. Y pues eran gentes muy puntuales, eso sí, muy puntuales, muy correctos, muy todo bien, la neta. Órale, entonces sí, pues, o sea, sí es muy diferente a lo que es en la fe, ¿no? Porque aquí es mucho, bueno, allá en la ciudad me imagino que es catolicismo, ¿no? Sí, 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 Entonces, pues ver algo así, pues es diferente, ¿no? sí, Por así es. ejemplo, la primera vez que lo viste, que hicieron como que se quitaban la pulsera y hacían lo que dijiste de ritual, ¿qué pensaste la primera vez que viste? Pues la verdad sí como que te saca de onda, pero respeto, o sea, no comentas nada, no, o sea, como que dejas que pase. Y ya después entre pláticas fue de que preguntar como, pues solo como duda, nada más como pues, para ver por qué hacía eso o así. Y pues la verdad sí te respondían de buena manera y te explicaban y todo. Y ya, pues la verdad después se hizo costumbre, pues era de verlos casi diario y pues ya aprendes como a convivir con con esas cosas que hacían y pues respeta su religión, todo, entonces no, pues como que ya no se nos hacía raro. Sí, pues ya trabajaban ahí diario, pues ya se hizo un hábito, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, con lo que dices de que eran muy extrovertidos, o sea, que casi gritando, ¿no hubo algún problema con algún compañero? Sí, de hecho el gerente tenía muchos roces como con otros dos compañeros. Justo porque, no sé, al momento de pedir algo, tú lo sentías como que te exigía o como regaño, o no sé, lo sentías de una manera muy golpeada, que te digo, un mexicano no está acostumbrado como a hablar fuerte, al menos que sea como para regaño o discusión o así, y pues ellos hablaban normal, y pues uno lo sentía como a veces, no sé, como que te intimidaba o así, pero hubo un momento donde sí, como que hablaron con el cubano y le dijeron como, oye, pues, ¿por qué nos tratas así? Y él sí nos dijo como, no, discúlpenos, pues la verdad es que es nuestra forma de hablar. Y pues sí, o sea, después te digo, con los meses, como que uno ya se daba cuenta cómo eran, entonces como que ya no te lo tomabas como a pecho, ya sabías que era parte de su forma de hablar y la verdad eran muy respetuosos, pero sí, de momento sentías como que ese tipo de agresión, pero pues en realidad es su forma de hablar, su tono. Bueno, entonces, o sea, pues aprendieron a convivir, ¿no? Ya con el tiempo, con el jefe. Sí, sí, así es. Y por ejemplo, con los nuevos sí era el problema, ¿no? Que se sentían, este, no sé cómo decirlo, pero sentían que estaba siendo grosero, ¿no? El cubano cuando entraban, o cómo era el proceso cuando entraba alguien nuevo. Sí, cuando entraba, a veces, pues los mismos compañeros como que se te acercan y te preguntan, oye, tú que ya llevas más tiempo aquí, ¿por qué, es así siempre el cubano o qué pasa o por qué? A veces era como muy callado, o sea, como que había momentos donde él se concentraba mucho en su trabajo que, no te hablaba, pero los compañeros, te digo, se acercaban contigo y te decían, oye, así es siempre o está enojado o sí me lo dijo de manera como para que yo me ofendiera o así, pues ya les dices como de no, pues así es el cubano, pues con el tiempo te vas a dar cuenta que así es su forma de hablar, no te lo dicen de mal modo, solamente ellos hablan como fuerte, gritando, no sé, muy golpeado. Y pues ya así como que ya iban también los compañeros entendiendo y te digo, pues se iban acostumbrando. Va, va, me dijiste que era un lugar como pequeño, ¿no? Con 5 personas máximo Sí, de personal. Es sí. como tipo, ¿dónde estaba? ¿En una plaza? Ajá, en una plaza y está en la zona de fast food, bueno, comida rápida. Ok, Ajá, ok. entonces era chiquito el lugar. Entonces nomás era como puro tomar pedido y Ajá, hacer el pedido, exacto. ¿no? Sí, sí, no había como convivencia no sé, con los comensales o así. Ok, entonces ya entendí cómo es el lugar. Por ejemplo, en ese tipo de lugares,
más allá de la cultura, o sea, del cubano, o sea, no había problemas como de que, por ejemplo, faltaba un compañero o así. Sí, llegaban a faltar compañeros, pero hubo un momento donde sí fue por el cubano, pero hablaron con pues el compañero y así, y pues siguió yendo y pues como que habló con el cubano y ya quedaron como pues, compañeros bien, y pero pues no pasaba más allá de que, no sé, que hubiera quejas con el cubano o así. Ok, entonces no escalaban las situaciones, ¿verdad? Ajá, sí, exacto, no escalaba. Mm, y por ejemplo, este, cuando ustedes tenían, bueno, no sé si el cubano ya había pasado un tiempo en la ciudad, pero por ejemplo no habían tenido ustedes unos hábitos y el cubano como que se sentía diferente, ¿sabes cómo? Como al revés, como... Sí, sí, sí. Pues sí, a veces había momentos donde, no sé, el cubano tenía como la confianza de acercarse conmigo y me preguntaba como, oye, ¿por qué, no sé, por qué se comportan ellos de esta manera conmigo? ¿O por qué se aíslan mucho? O sea, como que él sí sentía tipo rechazo de, em, no sé, tipo de que por ser cubano o por su forma de ser o no sé, como que sentía que no nos acercábamos mucho a él y no le dirigíamos tanto la palabra cuando pues la razón era porque los otros compañeros se sentían como agredidos al momento de que les hablaba o así. O sea, como que no había buena comunicación. Y pues en ese aspecto el cubano sí se sentía como raro, de que nosotros lo tratábamos diferente, porque nosotros también era como darle un trato diferente, porque aparte de ser nuestro jefe, pues no sabíamos cómo iba a reaccionar o cuál iba a ser su reacción al momento de, pues no sé, reclamarle algo, o no sé, o sea, igual nosotros no reclamábamos tanto porque podíamos, o bueno, el cubano podría creer que pues era como algo de, no sé, xenofobia o racismo, no sé, tipo así. Entonces, ¿Mm? pues eso es lo que nos costaba trabajo como en la comunicación con el cubano. Y por ejemplo, dices que no había capacitaciones de cómo llevarse o así. No había como un tipo departamento de... Se le supone que es RH, pero no sabría decirte cómo sería allá en un tipo mini restaurante, pues. Sí, sí había recursos humanos, pero pues o sea, como te digo, los problemas nunca escalaron de más, entonces como que no hubo necesidad de, no sé, llamarle a las oficinas de recursos humanos. em, y pues yo creo que si hubiéramos puesto la queja con recursos humanos, a lo mejor y sí, pues sí nos capacitaban o algo así, pero te digo que no había como ese tipo de capacitación más que para el proceso de comida o así, es lo único que había capacitación. Y de todos modos como que iban seguido las personas a ver, justo porque pues era una persona de otro país, iban como a checar cómo era la convivencia o así, pero pues en ese momento que iban a vernos, pues todo estaba normal, entonces nunca se dieron como cuenta de que a veces había una mala comunicación. Va, pues me imagino que como era un lugar pequeño y poca gente, pues no escalaban las situaciones, pues. Ajá, exacto. Ya para terminar, ¿qué aprendizaje te llevas de esta situación de trabajar ahí? Pues como aprendizaje, la verdad fue como respetar su religión, o bueno, respetar tipos de creencias, además de que la comunicación con gente de otro país es diferente, también es como un aprendizaje de aprender a comunicarme bien y no tomar a veces como a pecho las cosas que te dicen porque no sabes cómo se comunican en otro país. Como otro aprendizaje, yo creo que mm, pues no como aprendizaje, pero sí aprender a tratar a las otras personas, ¿sabes? O sea, el otro compañero cubano, pues ya era casi de la tercera edad, entonces también era como aprender ese tipo de convivencia con personas de la tercera edad de otro país, era muy diferente y te digo que era muy extrovertido, entonces creo que también fue como un aprendizaje de esa persona que era muy extrovertida, entonces como que
y muy alegre, entonces como que te daba esa vibe o no sé, como que te hacía sentir bien, ¿sabes? Entonces también eso fue como un aprendizaje y pues la comunicación es lo esencial. Va, pues más que nada la empatía, ¿no? A la hora de estar entablando eh, pues trabajando con los demás, ¿no? Sí, exacto, justo es la palabra, empatía. Ujú. Va que va. Muchas gracias, Valeria. Igual, este, pues nada, gracias por la entrevista. Espero que te haya servido también un poco expresar esto, como me sirvió a mí que me explicaras cómo fue la situación. Quería entrevistar a alguien de la ciudad, por lo mismo que, pues, es un entorno diferente acá al norte. Y pues, gracias. Sí, de nada, ya sabes, igual si necesitas otra cosa, me avisas y ya te ayudo. Va que va. Pues me despido. Gracias. Sí, bye. Let's go, Ricky.